Cuando por alguna razón estamos inquietos, impacientes, esperando algo, generalmente tendemos a mirar continuamente la hora. Si usted es una persona aficionada al fútbol, es probable que si su equipo está teniendo un buen resultado, pero el otro equipo está acercándose mucho y está posiblemente a punto de ganarle, no hallamos la hora que termine el partido y miramos a cada momento cuánto falta para ver a qué hora termina. O cuando esperamos un vuelo, o cuando esperamos un bus que nos va a llevar a otro lugar y miramos impaciente, o cuando esperamos a alguien que nos dijo que vendría, miramos constantemente el reloj. Es interesante que algunos estudiosos han dicho que el reloj de Dios es Israel. Es decir, miren a Israel para saber qué está sucediendo, para saber en qué época o en qué tiempo de la historia estamos. Todos nosotros esperamos con ansiedad, con esperanza, el retorno del Señor Jesucristo. Quiero recordarles palabras que Él mismo dijo. En un mensaje anterior estuvimos viéndolo. Lucas 21 dice en el versículo 29, también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor está advirtiéndonos y nos da el título de este mensaje en el día de hoy, mirando la higuera. El Señor dijo, mirad la higuera. Bueno, miremos la higuera. Miremos qué ha pasado con Israel. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Por qué es tan importante? Porque el Señor, como ya vimos anteriormente, nos hace poner nuestros ojos en este pueblo, en todo lo que le acontezca, porque ahí está la clave para saber cuándo el verano se acerca. No dice el día, no dice la hora, no dice la fecha, dice el tiempo que está acercando. Y eso es lo que vamos a ver con la ayuda del Señor en esta hora. Amado Padre, guíanos conforme a tu propósito, guíanos conforme a tu poder, guíanos conforme a tu palabra por tu Espíritu Santo. Queremos ser receptores, queremos estar atentos, queremos, Señor, aprender para entender en qué tiempo estamos viviendo y adecuar nuestra propia vida y nuestra conducta como cristianos para servirte en la esperanza del retorno del Señor Jesucristo. Guíanos pues, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Vamos a examinar algunos pasajes de la Escritura que tienen que ver con la dispersión, el por qué el pueblo de Israel salió y quedó tanto tiempo fuera de Judea y por qué volvieron. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué marcas hay en esto? ¿Qué señal es esta? Bueno, el Señor hace rato que está dando una señal muy fuerte con el pueblo de Israel. Pero desde un comienzo el Señor había profetizado la dispersión de ese pueblo. El Señor fue muy claro al advertir a Israel acerca de esto. En el Antiguo Testamento,
en el libro de Deuteronomio, que como ya hemos dicho, es una especie de repetición, de reiteración de la ley, en el capítulo 28, en el versículo 63 en adelante, dice la palabra: así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro de la tierra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Quiero poner énfasis todavía en otro libro del Pentateuco, de los 5 primeros libros. Ya mencioné a Deuteronomio, que es la repetición, pero el libro de Levítico es el libro de la ley. Vamos a ver qué dice el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 32. Dice: asolaré también la tierra, y se pasmarán por ella vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Lo increíble de todo esto, 1600, 1500 años antes de Cristo, cuando Israel todavía ni entraba a la tierra de Canaán, la tierra que Dios les había prometido, ya estaba la advertencia clarísima de parte de Dios de lo que iba a suceder si Israel no era fiel al pacto que Dios había hecho con ellos. Y como hemos visto y como sabemos y como hemos aprendido muy bien en la Escritura, Dios cumple su palabra. Y lo hizo aún con este pueblo que ama. No que amaba, todavía Dios ama a este pueblo y se están cumpliendo estas cosas que Dios dijo acerca de ellos. Este es el pueblo quizás más perseguido en la historia de la humanidad. Es un pueblo que ha sufrido una y otra catástrofe, invasiones, cautiverio y luego perder aún su propia tierra. Todo esto porque no cumplieron el pacto hecho con Dios. Y esa es la razón por la cual fueron dispersos, la razón de esta diáspora, de esta dispersión de Israel. Voy a ponerlo también en boca de Moisés, que él escribe en Levítico 28, versículo 26, 38, disculpe. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos. Y ahora viene el porqué. Por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. ¿Cuál era la causa? Porque ellos pecaron. Porque ellos, no solamente Dios sabe que los hombres pecan. Lo que pasa es que no había arrepentimiento. Dios pedía que si caían en pecado, cumplieran con lo que decían los ritos de la ley y se reconciliaran con Él. Así como a nosotros la Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Si esto es así, para ellos la cosa era, cuando ellos pecaban, arrepentirse delante de Dios, traer la ofrenda necesaria y no cometer el pecado otra vez. Pero ¿qué sucedió con Israel? Israel pecó,
se entusiasmó con el pecado, dejó de lado a Dios, y eso es lo que Dios no soportó. Hermano, Dios es fiel a sus pactos. No es que Dios fue malo con Israel, es que Israel se olvidó de su Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Así dice también, advirtiendo la palabra. Estos hombres, esta nación fue advertida una y otra vez. Ya ha pasado el tiempo y ahora estoy hablando ya pasado el año 1000 antes de Cristo, o sea, más de 500 años después. En el libro de Crónicas, en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 36, versículo 15, dice la palabra: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Qué fuerte es esto? Exactamente es lo que le sucedió a Israel. ¿Qué pasaba? Dios les envió profetas una y otra vez, les advertía una y otra vez, pero el pueblo se arrepentía por un tiempo y luego volvía a lo mismo. Y luego buscaba otros dioses y luego rompía el pacto. Y el Señor dijo, basta. Y el Señor dijo, no, porque se empezaron a burlar de sus profetas, hicieron escarnio. A algunos de ellos los mataron. El Señor Jesús lo dice, lo vamos a ver inmediatamente, pero yo creo que aquí debiéramos poner atención nosotros como seres humanos. No me refiero solamente a los creyentes, a los que creemos en Dios, a los que creemos en Jesucristo, sino que estoy refiriéndome a esta humanidad que no hace caso ya absolutamente nada a la palabra de Dios. Se olvidaron de Dios, están cambiando los preceptos de Dios, dejaron a Dios de lado, no estimaron a Dios. Lo despreciaron. Así como Israel, cuando despreció a Dios, recibió un castigo justo, fuerte y merecido, así también esta humanidad está lista para el castigo y la retribución que vendrá de parte del Altísimo, del Todopoderoso, del Eterno, del Señor, Yahweh, Sabaoth, Jehová de los ejércitos. El Señor cumplirá su promesa. Lo hizo con Israel, pueblo amado, elegido entre todas las naciones, a ese pueblo que Él amaba, a ese pueblo que Él usó para que tuviésemos la Biblia, a ese pueblo que el Señor usó para que tuviésemos al Redentor, a ese pueblo que Dios usó para que tuviésemos la iglesia, porque la iglesia era judía desde el comienzo. Nuestras raíces están ahí. Ese pueblo amado fue desechado por un tiempo, pero ahora Dios está, por advertencia de Jesús, nos está pidiendo que pongamos los ojos en la higuera y en los demás árboles, es decir, miremos lo que pasa con Israel y con todas las naciones. Por favor, hermano, todo lo que está pasando en este momento en el mundo, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestras propias vidas, todo lo que vemos, hermanos, solamente son los brotes de los árboles. Miremos a Israel. Miremos a Israel, el pueblo más perseguido, el pueblo más abusado, el pueblo que ahora es acusado de ser un pueblo represivo. Israel no tiene ningún lugar donde ir. Está en su casa y nunca más saldrá de ahí. Dios lo dijo y Dios lo cumplirá. Pero ¿qué pasó con Israel? No solamente se apartaron, sino que cuando Dios los reconvenía y les traía la palabra por medio de los profetas, ellos no aceptaron, ellos no supieron y se burlaron y algunos los mataron. Hoy día, hermanos, hay mucha burla. Usted habla de Dios, de Cristo, de religión y te van a sacar en cara todos los males que la religión tiene.
No ponen la vista en Jesús, no. Ponen la vista en los seguidores de Jesús. Y nosotros los seguidores de Jesús quizás hemos dado una muy mala impresión al hacerle creer a la gente que somos impecables, al hacerle creer a la gente que somos intachables, al hacerle creer a la gente que no pecamos. Nosotros somos pecadores. Y el mundo debe saber eso. Somos pecadores, pero arrepentidos, perdonados, lavados en la sangre y reconciliados con Dios. No porque Dios quitó el pecado haciendo la vista gorda, sino porque ya castigó nuestro pecado en Cristo Jesús. Hermanos queridos, Israel no aprovechó su oportunidad y yo veo que esta humanidad no ha aprovechado estos 2000 y tantos años de predicación del Evangelio porque han puesto los ojos en los hombres, han puesto los ojos en las instituciones eclesiásticas, han puesto los ojos en lo que no vale y no pusieron sus ojos en Jesús. Ahora, este Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Él nos pide a nosotros que miremos la higuera, que miremos lo que Dios está haciendo en Israel y en las naciones. Y es lo que debemos hacer. No vaya a suceder, hermano, que dice que Israel no entendió hasta que vino y subió primero la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Esto es lo que va a suceder impostergablemente a la humanidad también. Ahora, yo mencioné algo acerca de Jesús, porque en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, especialmente ahora voy a hablar otra vez, referirme al Evangelio de Lucas, Jesús, en Lucas 19, 41, habla y dice, cuando llegó cerca de la ciudad, estamos hablando de la entrada a Jerusalén, al verla lloró sobre ella. Parecía un momento de regocijo porque lloraba Jesús. Y él dijo, esto lo consignaron después los apóstoles, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ya ve, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y especialmente en palabra de la boca de Jesucristo mismo, está dada la advertencia, lo que iba a suceder con este pueblo. Y realmente sucedió. No pasaron ni 40 años después que Jesús dijo estas frases para que esto sucediera literalmente. Y hermanos, desde ese tiempo hasta ahora, pareciera ser que Dios dejó de lado a ese pueblo, pero no ha sido así. Dios ha seguido operando en ese pueblo. Ahora, Dios también había profetizado que ellos volverían. El regreso es algo de lo más interesante si lo pongo de la perspectiva del historiador. Si alguien quisiera darse la molestia de estudiar la historia de este pueblo, deje de lado si quiere la Biblia, estudie la historia y se va a dar cuenta de que hay algo sobrenatural, hay algo increíble ahí, que ha estado a la vista de todas las naciones. Y el diablo lo sabe, por eso existe este odio, este antisemitismo, este antisionismo, este achacarle a Israel todas las culpas del mundo, esto de achacarle a los judíos todos los males. Si había una peste, los judíos. Si había una guerra, los judíos. Si había, hermano, catástrofe, los judíos. Cualquier cosa, la culpa es de los judíos. ¿Quién está detrás de eso? ¿Quién? Hermano, aquí es muy claro. ¿Quién odia al pueblo de Israel? Satanás. ¿Quién odia a la iglesia? Satanás. ¿Quién ama a Israel? Dios. Por eso lo ha preservado. ¿Quién ama a la iglesia? Dios.
Por eso nos cuida de los ataques del enemigo y esos ataques no prevalecerán contra la iglesia. Sigo leyendo ahora la profecía del regreso. Hay muchos pasajes. Hemos compartido en infinidad de ocasiones pasajes como este que hoy día estoy compartiendo. En Isaías capítulo 43, versículo 5. Este capítulo 43 es muy usado por nosotros también. Pero ¿qué dice el Señor específicamente a su pueblo? Le dice, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. ¡Qué tremendo! Esto sucedió, hermanos. Estaba profetizado 700 años antes de Cristo, que este pueblo iba a ser expulsado y que este pueblo iba a ser retornado. No temas, porque yo estoy contigo. Hermanos, qué expresión más dulce que viene del labio del Dios creador, viene del Dios que lo hizo todo, el Dios que tiene todo poder. Ese Dios le dice a este pueblo, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Cuántas veces nosotros hemos citado estos pasajes? Hermano, es absolutamente verdad. No temas. Si se lo dijo a su pueblo, imagínate a nosotros. No temas. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, esta forma poética, fuerte y poderosa e inspirada por el Espíritu Santo que usó a Isaías para decir estas palabras, va a decir al oriente, es decir, desde donde sale el sol. Si hay judíos por allá, en ese sector de la tierra, de allá vendrán. Y dice después del occidente, si hay judíos en ese sector de la tierra, de allá vendrá. Y dice, diré al norte, si hay judíos en ese sector del mundo, vendrán otra vez. Y diré al sur, hermano, los 4 puntos cardinales expuestos aquí, de todo lugar, volverán a Israel. Y es lo que sucedió con Israel. Y esto es increíble. Ver la mano de Dios. Hace un tiempo atrás yo compartí varios mensajes relacionados con la mano de Dios. Es un tópico muy especial que tiene un énfasis por sí mismo en la Biblia. Pero yo hoy día quiero poner el énfasis en la acción, en la forma de actuar que Dios tiene. Cómo Dios actúa y la gente no se da ni cuenta. Dios prepara el terreno y la gente ni sabe cómo Dios actúa, porque sus caminos son diferentes a los nuestros y sus pensamientos bastante más diferentes. Y Él hace lo que Él quiere. Es todopoderoso. Él tiene planes. Él tiene un rumbo por el cual está guiando a la humanidad y está dándole cuerda a esta humanidad que se olvidó de Él. Pero según lo que Jesús nos advierte, estamos viendo ahora cómo la higuera reverdece y cómo las naciones, es decir, los demás árboles, además de Israel, que es la higuera, todos están preparándose para el verano. Hermano, estamos llegando al punto cúlmine. Estamos llegando al final de esta era, al final de este ciclo, el final del siglo. ¿Qué hace Dios para cumplir sus promesas? Bueno, Dios lo hace todo. ¿Sabe? Comenzó esto muy atrás. Comenzó con la persecución, primero cumplió sus promesas de destrucción, cumplió sus promesas de asolamiento a Israel. Israel perdió lo que se le dijo en Deuteronomio, lo que se le dijo en Levítico, vas a ser sacado de esta tierra. Y salió. Pero también se le dijo que Dios los iba a recoger de todos los lugares. Hermano, los judíos donde iban sufrían. Parecía que estaban asimilados en algún momento. Tenían hasta la nacionalidad del país donde estaban, pero el estigma de ser judíos estaba con ellos. Miremos cómo Dios empezó a moverse. En el año 1860, no tan lejano, pero ya en el pasado, en el año 1860 nació un hombre llamado Theodore Hertz. Este hombre fue un científico
Y en el año 1897, comenzó un movimiento que luego fue conocido como el movimiento sionista, que aspiraba a establecer un hogar para los judíos que fuera reconocido por las naciones en Palestina. Eso es lo que empezó a soñar este hombre. Y se empezaron a aglutinar muchos científicos judíos, muchas personas que empezaron a orar y empezaron a moverse para hacer factible esta idea. No puedo entrar en los detalles de todo lo que hizo este movimiento, cosas buenas y cosas medias extrañas también, definitivamente, pero era un mover que surgió de un pueblo que estaba prácticamente desaparecido. Segunda cosa que Dios hizo no solamente fue el surgimiento de este movimiento sionista, sino que la segunda cosa es la llamada Declaración Balfour. Balfour fue un canciller británico llamado Alfred Balfour, y él le prometió a Chaim Weizmann, le prometió que iba a procurar que Israel tuviera un espacio en Palestina, su tierra ancestral. Es interesante esta historia, la he contado muchas veces, pero por si usted no la sabe, Chaim Weizmann era un químico, celebrado químico, nació en Bielorrusia. Este hombre, ahora no estoy seguro si era bielorruso o austrohúngaro, pero este hombre llegó a ser un profesor, un académico en Londres, y en la Primera Guerra Mundial sucedió un problema. Había que hacer cordita. La cordita era un descubrimiento que se usó para reemplazar en cierta manera parte de la pólvora para que no tirara tanto humo, porque cada vez en la Primera Guerra Mundial al principio disparaban y el humo tapaba todo, disparaban un cañón y no se veía nada que había pasado al otro lado porque el humo quedaba ahí. Entonces se inventó la cordita, que era una especie de detonante que ayudaba a que no surgiera tanto humo prácticamente. Entonces, hermanos, esto estaba re bien durante la Primera Guerra Mundial hasta que empezó a fallar los cereales, porque desde los cereales hacían el proceso para sacar la cordita. Era necesario hacer acetona. Ustedes deben conocer la acetona, tiene un olor muy penetrante, las mujeres lo usan para limpiarse las uñas cuando las pintan. Bueno, la acetona empezó a no producirse porque la comida era más importante, los cereales eran más importantes para la comida, para mantener a los pueblos, que para hacer acetona en la guerra. Entonces, este caballero judío, británico, Chaim Weizmann, este hombre descubrió un modo de hacer una acetona muy barata. Los bosques de Inglaterra están llenos en muchas partes de castaños. Y él descubrió cómo desde la cáscara de la castaña hacer esta acetona. Y fue algo tan impresionante que se le dijo a él: pídame, profesor Weizmann, pídanos lo que quiera. Eso le dijo el canciller Balfour. Y Weizmann, que ya pertenecía al movimiento sionista, dijo: queremos un sitio, un estado en Palestina. Y se le prometió, se firmó una declaración que Inglaterra se comprometía a ceder un lugar para Israel ahí en Palestina. Ahora bien, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, después de los resultados, toda la tierra palestina, los países, el gobierno otomano que estaba en ese tiempo y todo ello, favorecieron generalmente a los enemigos de Inglaterra, a los enemigos del eje de los aliados. Eso pasó en la Segunda Guerra Mundial especialmente. Pero Inglaterra llegó a tener el protectorado de toda esa zona después de estas guerras. Recordemos que en esa Segunda Guerra Mundial
Adolf Hitler eliminó a una cantidad pasmosa de judíos porque su fin era terminarlos todos. Ellos llamaban el problema judío. Hoy día algunos niegan que esto es así, pero la historia es demasiado fuerte y reciente como para olvidarlo. 6 millones, alrededor de 6 millones de muertos judíos en los campos de concentración y en otras situaciones por los nazis. En el año 1947, precisamente el 27 de noviembre, se dicta la resolución 181, porque Gran Bretaña, el Reino Unido, decidió dejar de lado esta problemática y ese protectorado que tenía de toda la zona de Medio Oriente y le pide a las Naciones Unidas que ellos solucionen el problema. Estoy hablando del año 1947, ya había terminado la Segunda Guerra Mundial. Bien, en ese entonces las Naciones Unidas, el 27 de noviembre, toman la resolución número 181 y decidieron la partición de Palestina en 2 estados, uno árabe y otro judío, quedando Jerusalén bajo la administración de las Naciones Unidas. ¿Entendió? Las Naciones Unidas, en esta resolución 181, decidieron crear 2 estados. Israel, la parte más pequeña, y todo el resto era para los pueblos palestinos, los árabes. Bien, la mayoría de los judíos, por no decir todos, aceptaron esta decisión, aunque no les gustó mucho que Jerusalén, que era su capital histórica, no fuera su capital, pero aceptaron. Dijeron, bueno, mejor en manos de las Naciones Unidas, y ahí estamos incluidos tanto los islámicos como nosotros los judíos. Y se había resuelto el problema para los judíos, pero esto no fue así. La mayoría de los árabes rechazaron esta resolución por completo. Hasta el día de hoy, muchos no la aceptan. Lo interesante es que el presidente Harry Truman, el 14 de mayo de 1948, cuando Israel se proclamó como Estado y nación nueva, reconoció de inmediato al nuevo Estado de Israel. Inmediatamente después lo hizo Rusia y otros países de gran peso en esos momentos. Y se estableció el moderno Estado de Israel en Eretz Israel, es decir, en la tierra de Israel, ahí mismo, tal como Dios lo había predicho. Ahora aquí surgió este problema, el problema árabe. Ellos no aceptaron la decisión de las Naciones Unidas y ellos dijeron desde un comienzo, echaremos a los judíos al mar. Siempre he dicho esto, otra vez se dio la lucha de David y Goliat. Otra vez, David y Goliat. Fíjese que había 650,000 judíos en ese momento, en ese territorio. Y sus enemigos, países que los rodeaban y los que estaban ya ahí, eran 40 millones. Incluyo a Egipto, Jordania, Líbano, Siria, Transjordania, Irak, Yemen, Arabia. Todos enemigos de Israel. 40 millones contra 650,000 judíos que vivían ahí, que ni siquiera eran el ejército, era la gente que estaba ahí. Ahora, hermano, mira la higuera. Aquí hay una conclusión que debemos recordar. Quiero terminar leyendo Deuteronomio capítulo 30, versículo 1. Otra vez Dios obrando. Ya dijimos que queríamos ver cómo Dios había prometido, Dios cumplió la primera parte y ahora Dios ha cumplido la segunda parte y hay una tercera parte que falta por cumplirse, todavía no se ha cumplido, pero para poder entenderla vamos a tener que ir a otro libro de la Biblia, que es el libro de Ezequiel, cosa que haremos en otros mensajes posteriormente, especialmente viendo el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Y el 36, quizá el 38 lleguemos también. Son capítulos interesantes que debieran despertar nuestra atención si le queremos creer a Jesús
y queremos poner los ojos en la higuera y en los demás árboles, es decir, en Israel y en todas las naciones, principalmente ahora las naciones que rodean a Israel. Pero yo les prometí que íbamos a ir terminando, meditando en este pasaje de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 1. En adelante dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Quiero detenerme antes de seguir leyendo, porque ya entré al versículo 3, leí 2 versículos juntos. Lo que está diciendo desde el versículo 1 de este pasaje de Deuteronomio, versículo 30, lo que está diciendo es simplemente que se iba a cumplir la bendición de esta nueva tierra donde ellos entraron y disfrutaron, y luego la maldición cuando ellos fallaron, año 70 después de Cristo. Y se cumplió hasta el año 48. ¿Qué es lo que provocó el cambio? La aniquilación de demasiados judíos, el llanto de Israel, el clamor de Israel, porque fueron prácticamente exterminados. Y hubo llanto. Después de tanta crueldad, Dios dijo: ya, basta. Van a volver. Y comenzó el ciclo que llevará a Israel a los pies del Mesías. Todavía no, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero hermanos, ¿cómo es este ciclo? El Señor lo dejó advertido ya en el libro de Deuteronomio. Ya estamos diciendo, no sé si es la tercera o cuarta vez que lo digo, esto fue escrito 1500 o 1600 años antes de Cristo. Ahora estamos 2000 años después, o sea, hace 3600 años Dios tenía ya la receta del cambio, la forma en que uno pueda llegarse a Dios para solucionar sus propios problemas, porque esto hay que aplicarlo también a nuestras propias vidas. Dice: y te arrepintieres. Eso es todo lo que Dios pide, arrepentimiento, que es un cambio de pensar. Un cambio profundo. Antes yo creí que esto estaba bien, ahora veo que está absolutamente mal. Eso es arrepentimiento. No es remordimiento, ay, que la embarré, ay, que cometí un... No. Remordimiento es sentirse mal por algo que uno hace, pero arrepentimiento es descubrir que eso no se debe hacer y no hacerlo más. Eso es arrepentimiento. Y Dios comenzó esa obra. Y esta gente clamó a Dios. ¿Cuántas madres judías, cuántos judíos que lograron escapar, cuántos de ellos clamaron por sus hermanos que estaban siendo muertos? ¿Cuántos? Eso llegó allá y Dios lo escuchó. Y dice la Biblia: si te arrepintieres, no importa dónde estés, en la nación que estés, si te arrepintieres y te convirtieres a Jehová tu Dios, es decir, si volvieras a tener la esperanza en mí. Eso es lo que hizo el movimiento sionista. Otra vez, ellos eran como laicos, no eran judíos tan ortodoxos ni judíos tan practicantes de su fe, pero tenían sus raíces. Y Dios los usó aún en esa pequeña chispita de esperanza. Dios la usó porque basta un granito de fe, hermano. Y Dios lo usó y esto comenzó a cambiar. ¿Qué es lo que pasó? Se convirtieron a Jehová tu Dios y empezaron a obedecer su voz. Hermanos, ¿no es lo mismo con nosotros? Arrepentimiento, convertirse al Señor, es decir, estar de acuerdo con lo que Él dice y obedecer. No solamente estar de acuerdo, estoy de acuerdo, sino que actuar en consecuencia. Hermano, eso hace el cambio. Ahora, seguimos viendo en el versículo 3 de Deuteronomio 30. Entonces, es decir, ¿cuándo? Cuando te hayas arrepentido,
¿Cuándo? Cuando te hayas convertido. ¿Cuándo? Cuando obedezcas su palabra. Entonces, así dice ahora el versículo 3, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. ¿Estamos claros? ¿Cuándo? Ya lo dijimos. Cuando te arrepientas, cuando te conviertas y cuando obedezcas su voz. Entonces Él hará volver a tus cautivos. Entonces Él revertirá la situación. Entonces Él volverá a recogerte de entre todos los pueblos. Dios lo cumplió. Donde habitares, donde fuiste esparcido. Yo te esparcí, dice, porque esparcido por Jehová tu Dios. Eso estaba en la voluntad de Dios. Terrible fue. Pero Dios ahora lo recoge. Mira lo que dice. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicaré más que a tus padres. Mirad la higuera. Esto, en parte, ya se cumplió. ¿Se va a cumplir lo que falta? Sí, Señor. Pero faltan algunas cosas aún. Este es un tema muy actual. Israel está ahí. Todos los días, de alguna manera, aparecen las noticias. Las naciones están ahí. Todos los días nos asombramos más y más de lo que está sucediendo en las naciones. Otras cosas que Jesús predijo se han cumplido, como las pestes, como las guerras. Todavía faltan más cosas por cumplirse. ¿Habrá una tercera guerra mundial? Sí, la habrá. Y no creo que sea solamente una. Pero esto, hermano, será muy acelerado, porque ya la higuera echó los brotes. Hermano, Israel tiene su esperanza en Dios. Nosotros tenemos nuestra esperanza en Dios, en el Hijo de Dios, en el Mesías rechazado por Israel, aceptado por nosotros. Hermanos, así como Dios cumple con su pueblo y lo seguirá haciendo, así cumplirá contigo, así cumplirá conmigo, así lo hará con todos los que se han arrepentido, los que se han convertido y los que obedecen su palabra. Que el Señor bendiga tu vida, bendiga tu alma, bendiga tu casa. Que así sea.